El hijo del millonario estaba ciego hasta que la nueva criada descubrió la verdad. En la costa rocosa de Men, donde el viento olía a sal y las olas se estrellaban sin cesar contra los acantilados, se alzaba una enorme mansión de cristal, silenciosa, inmóvil, como congelada en el tiempo. Alguna vez había sido un símbolo de amor, éxito y risa. Ahora no era más que una casa de silencio. Su propietario, Jonathan Pierce, fue en su día una de las mentes jóvenes más brillantes del mundo tecnológico. Fundador de una empresa de software multimillonaria, fue llamado el cerebro dorado de Silicon Valley. Pero todo ese brillo se desvaneció el día que Emma, la mujer que amaba más que a su vida misma, murió en un accidente de yate. Desde ese día, Jonathan desapareció del mundo. Cerró su empresa, cortó toda comunicación, abandonó la ciudad y se retiró a esta mansión frente al mar, el mismo lugar que una vez prometió construir como una casa de luz. Pero ahora esa luz ya no existía. Al principio, intentó aferrarse a la paternidad. Se despertó temprano, preparó biberones, cambió pañales, susurró las mismas canciones de cuna que Emma solía cantar. Pero entonces llegaron los médicos y su diagnóstico lo destrozó todo. Ryder nació ciego. Sus ojos no responden a la luz. Dijeron que es irreversible. Jonathan se sentó durante horas al lado de la cuna, observando a su bebé, que yacía quieto, con los ojos abiertos, pero sin ver nada. Lo llamó por su nombre, agitó un sonajero, tocó música, pero Ryder nunca giró la cabeza, nunca sonrió. La habitación infantil, una vez llena de color, ahora parecía insignificante. Se culpó a sí mismo por el accidente, por el destino, por sobrevivir cuando Emma no lo hizo. Cada noche, cuando llevaba a Ryder a la cama, susurraba en voz baja, «Eres todo lo que me queda. Pero ni siquiera tú puedes verme». La mansión se convirtió en una tumba. El personal se movía en silencio y sus pasos resonaban en los pisos de mármol. Nadie se rió. Nadie hablaba más allá de un susurro. En algún lugar el viento zumbaba a través de las paredes de cristal como una triste melodía que nunca terminaba. Jonathan dedicó cada momento a su hijo, pero el silencio lo fue vaciando poco a poco. Llenó la habitación con juguetes brillantes, luces brillantes, cajas de música, cualquier cosa que provocara una reacción, incluso un parpadeo, un suspiro. Pero Ryder permaneció inmóvil, como si estuviera atrapado en su propio mundo invisible. Un mundo sin sonido, sin luz, sin nadie más que el vacío. Muchas noches, Jonathan no podía dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando el mar negro, escuchando las olas chocar contra las rocas. Se preguntó si su hijo estaba realmente ciego o si él mismo había perdido la capacidad de ver la esperanza. 6 meses después de aquel fatídico día, una joven salió de un coche negro aparcado delante de las puertas de la mansión. El viento del océano agitaba su cabello castaño mientras agarraba una vieja bolsa de lona y un sobresellado que contenía su contrato de trabajo. Su nombre era Clara Morales. Clara no había venido aquí para empezar una nueva vida. Ella había venido para escapar de la antigua vida que se había derrumbado la noche en que su hijo recién nacido, Gabriel, dio su último aliento en sus brazos por razones que ningún médico podía explicar. Desde entonces, algo dentro de ella también había muerto. Abandonó la ciudad sin despedirse de nadie, aceptando el primer trabajo que la permitiera desaparecer. Cuando vio un anuncio que buscaba una empleada doméstica que viviera en una tranquila urbanización frente al mar, no lo pensó 2 veces. Quizás el silencio era exactamente lo que necesitaba. El mayordomo abrió las puertas sin una sonrisa ni una palabra. En el interior, un camino de piedra conducía a una enorme mansión blanca con vistas al mar embravecido. Cuando las puertas se abrieron, el silencio la recibió como un muro. Ni voces, ni pasos, solo el sonido del viento rozando el cristal. El mayordomo la acompañó de habitación en habitación. Todo mostrado, pulido, perfecto, intacto. La casa parecía viva, aunque completamente vacía.
En las paredes colgaban fotografías de una mujer sonriente con un recién nacido en brazos. El pecho de Clara se apretó mientras los miraba. Al señor Pierce le gusta que todo siga su horario y no le gusta el ruido, dijo el mayordomo rotundamente. Cumple con tus deberes y nada más. Clara asintió. Estaba acostumbrada a casas frías y empleadores distantes. Pero había algo diferente allí, una quietud demasiado profunda, como si las propias paredes guardaran un secreto. Esa tarde, mientras ordenaba la sala, notó algunos juguetes esparcidos por la alfombra. Una pequeña pelota roja, un osito de peluche, unos bloques azules. Se agachó para recogerlos y los colocó cuidadosamente en una cesta de mimbre. Cuando se enderezó, se dio cuenta de que no estaba sola. Un niño estaba sentado tranquilamente sobre la alfombra. Era diminuto, pálido e inmóvil, con sus grandes ojos vacíos y desenfocados. En una mano sostenía un pequeño coche de juguete. Él no se movió, no la miró, ni siquiera parecía darse cuenta de que había alguien más en la habitación. Clara se quedó congelada. Ella había trabajado antes con niños, incluso enfermos, pero nunca había visto unos ojos así. No era el vacío de la ceguera. Era el vacío de un alma perdida en algún lugar lejano. El mayordomo pasó, notó su mirada y dijo secamente: «Ese es Ryder, el hijo del señor Pierce. Es ciego. No intentes hablarle ni jugar con él. No responde». Clara asintió, pero sus ojos no se apartaron del niño. Cuando el hombre se alejó, se arrodilló ligeramente, acercándose más. Ryder permaneció inmóvil, con la mirada perdida. Y en ese momento, Clara sintió que se le encogía el corazón, no de lástima, sino de un dolor que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. La mirada de Ryder al vacío era la misma que la había mirado su propio bebé antes de que su pequeño pecho se quedara quieto. Esa noche, tumbada en la pequeña habitación de servicio, Clara miró al techo. El sonido de las olas rompiendo se mezclaba con el silbido del viento exterior. Cerró los ojos, intentando olvidar el rostro del niño, pero cuanto más lo intentaba, más nítido se le aparecía. «Vine aquí a trabajar, no a recordar», susurró. Sin embargo, en lo más profundo de ella, algo había empezado a agitarse. Un hilo frágil, conectando dos corazones que habían conocido la pérdida. Al día siguiente, asignada al cuidado ligero de Ryder, a Clara le dijeron que no lo tocara, solo que ordenara la habitación, cambiara las toallas y mantuviera limpia la zona. Pero algo se agitó en su interior. Un extraño silencio la llamaba a acercarse. Esa mañana, mientras la suave luz del sol se filtraba por las ventanas de cristal, vio a Ryder tumbado en la alfombra de la habitación infantil. Yacía inmóvil, con las manitas a los costados y los ojos bien abiertos, mirando al techo. La luz rozó sus pupilas, pero no hubo reacción. Parecía una muñeca de cera atrapada en la quietud. Clara se arrodilló a su lado. «Hola, cariño», susurró, sin esperar respuesta. Por supuesto, no la hubo. Aún así, permaneció allí un rato, simplemente observando. En esos ojos vacíos, no vio oscuridad. Vio cansancio, como si el niño ya se hubiera dado por vencido en el mundo antes de darse cuenta. Esa tarde, cuando el mayordomo le indicó que preparara el baño de Ryder, Clara siguió las instrucciones al pie de la letra. Una pequeña palangana redonda reposaba sobre un vaso largo. Mesa, vapor saliendo del agua tibia. El ligero aroma a jabón de bebé llenaba el aire. No pensó mucho, simplemente hizo su trabajo. Trajeron a Ryder, silencioso como siempre, sin llantos, sin reacción. Cuando lo bajó con cuidado al agua, su pequeño cuerpo apenas se movió. Tomó la esponja suave, la empapó y le limpió los brazos y el pecho lenta y tiernamente, como si temiera romperlo. Entonces, en un instante fugaz, cuando levantó la esponja hacia su frente, unas burbujas se deslizaron y le tocaron el rabillo del ojo. Parpadeó. Clara se congeló. Contuvo la respiración pensando que lo había imaginado. Lo intentó de nuevo,
mojó la esponja, limpió suavemente una vez más. La espuma rodó hacia abajo y Ryder parpadeó de nuevo. Esta vez estaba segura de que esos ojos no estaban vacíos. Estaban respondiendo. «Puedes sentirlo, ¿verdad?», susurró, con la mano temblorosa. No hubo respuesta, pero pudo oír el latido de su propio corazón resonando en el silencio. Cuando terminó el baño, lo envolvió en una toalla blanca, secando cuidadosamente cada dedito. Él permaneció en silencio, pero su rostro parecía diferente, ya no estaba completamente vacío. Algo sutil había cambiado. Era débil, pero real. Esa noche, Clara no pudo dormir. Ella repasó mentalmente cada segundo del baño. Parecía demasiado real para ser coincidencia. Parpadeó. No pudo haber sido aleatorio. Ella miró fijamente el techo. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas. En la oscuridad, una pequeña chispa de esperanza brilló dentro de ella, un sentimiento que no había conocido desde la noche en que su bebé dio su último aliento. A la mañana siguiente, Clara entró al baño con el corazón entre la esperanza y el miedo. Una parte de ella quería creer que lo que vio ayer era real, pero otra parte temía que si nada ocurría hoy, esa frágil esperanza desaparecería como espuma en el agua. Ella preparó todo igual que antes. Agua tibia, jabón, una toalla suave, una esponja pequeña. Nadie en la casa prestó atención. Para ellos el baño de Ryder no era más que una rutina diaria, una tarea sin sentido. Pero para Clara, hoy fue diferente. Cuando llevó a Ryder a la mesa, él estaba tan silencioso como siempre. La luz de la mañana se filtraba a través del cristal, reflejándose en su piel pálida. Clara lo bajó suavemente al agua. El calor se extendió y una fina capa de burbujas se formó alrededor de sus hombros y brazos. Ella lo lavó con cuidado, lentamente, como antes. No pasó nada. Ninguna reacción. Por un breve momento, la decepción llenó su pecho. Quizás ayer había sido una ilusión. Tal vez ella era solo una mujer desesperada que veía lo que quería ver. Luego, cuando volvió a sumergir la esponja, la apretó y le limpió la frente una vez más. Una gota de espuma se deslizó cerca del ojo de Ryder. Parpadeó. Clara se quedó congelada y su mano temblaba. Lo intentó de nuevo, esta vez limpiando el otro lado de su frente. Un poco de espuma se deslizó por su mejilla, tocando su piel. Y entonces salió un pequeño sonido. Mo. Clara contuvo la respiración. Cada parte de ella se quedó quieta. Ella lo miró con los labios entreabiertos y el corazón acelerado. Lo dijo de nuevo, más lento esta vez, vacilante, pero suficientemente claro. Mo. La esponja se le cayó de la mano y golpeó el agua con un suave ruido que resonó en la silenciosa habitación. Ella no lo podía creer, pero lo había oído. El niño, aquel que todos decían que no podía sentir, no podía ver, no podía hablar, acababa de decir, «Mami». Las lágrimas ardían en sus ojos. Ella se hundió sin palabras, mirando a Ryder con respiración temblorosa. Él la miraba y por primera vez sus ojos tenían dirección, vida, significado. Él levantó la mano. Una pequeña mano húmeda y temblorosa se extendió hacia ella. Sus dedos rozaron su mejilla solo por un momento, pero eso le detuvo el corazón. Ella quería gritar para llamar a alguien que la viera, pero no pudo. Nadie le creería. Dirían que lo había imaginado. Así que ella simplemente se quedó allí dejándolo tocar su rostro, observando cómo sus pequeños ojos seguían su mano cuando la movía a la izquierda, luego a la derecha, y Ryder la seguía, no por reflejo, sino por conciencia. Clara sonrió entre lágrimas. «Ahora puedes verlo, ¿no?», ella susurró. «Estás mirando». Cuando terminó el baño, envolvió a Ryder en la toalla blanca como siempre. Pero esta vez no se sentía como una sirvienta cumpliendo su deber. Se sentía como si tuviera en sus manos un milagro viviente. En sus brazos, el bebé respiraba suave y pacíficamente, pero cada pocos segundos se movía. Un parpadeo, una respiración,
Un pequeño movimiento. Cada uno frágil, fugaz, pero para Clara eran una prueba de vida. Cuando colocó a Ryder nuevamente en la alfombra de juegos, la luz de la mañana cayó sobre su rostro. Parpadeó levemente y luego giró la cabeza hacia el brillo. Solo un pequeño movimiento, pero suficiente para hacerle creer a Clara que los milagros no ocurren solo una vez. Ella se arrodilló a su lado, susurrando, con voz temblorosa. Encontraremos la luz, escritor. Prometo. Desde ese día Clara ya no estaba en paz. Cada movimiento que hacía, preparar biberones, doblar toallas, ordenar habitaciones, estaba acosado por un solo pensamiento. ¿Qué le estaba pasando realmente a Ryder? El niño no podía ser ciego. Ella lo sabía. Reaccionó a la luz, siguió sus manos, emitió sonidos, se acercó a su rostro. Pero si eso era cierto, ¿cómo es que nadie lo había visto durante todo este tiempo? La pregunta resonó en su interior como las olas golpeando los acantilados exteriores. Durante los siguientes días, Clara continuó bañando a Ryder como de costumbre. Él todavía parpadeaba, todavía seguía la luz, todavía murmuraba, «Mo», cada vez que ella le limpiaba la cara. Cada reacción fue una prueba viviente. Pero ella sabía que las pruebas por sí solas no eran suficientes. Una tarde, mientras limpiaba la habitación de Ryder, notó que el mayordomo entraba con una pequeña botella de gotas para los ojos. Lo abrió, exprimió 2 gotas en cada ojo de Ryder y se fue sin decir palabra. Clara frunció el ceño. Nunca le habían pedido que manejara esa tarea, ni nadie lo había mencionado. Antes, curiosa, se acercó a la bandeja de plata donde descansaba la botella. La etiqueta estaba descolorida y rayada, pero aún podía distinguir algunas palabras. Control de sensibilidad óptica 0,2% para reducción de respuesta luminosa. Reducción de la respuesta a la luz. Se le hizo un nudo en el estómago. ¿Por qué alguien reduciría la respuesta a la luz en un bebé que ya se cree que es ciego? Ella cogió la botella y la giró con cuidado. En la parte inferior, unas letras tenues dicen, Exp 10 a 203. Vencido hace casi 6 meses. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ella lo guardó rápidamente, temerosa de que alguien lo notara, y se alejó. El resto de la tarde, sus pensamientos corrieron sin cesar. Esa noche, después de que la casa quedó en silencio, Clara se sentó en su estrecha cama, con el teléfono en la mano, y comenzó a buscar. Ella escribió, control de sensibilidad óptica, efectos secundarios infantiles. Los resultados aparecieron instantáneamente. Era un fármaco poco común que normalmente se utilizaba en pacientes con extrema sensibilidad a la luz, no en bebés. La descripción enumera los efectos secundarios. Visión borrosa temporal, percepción reducida de la luz, respuesta pupilar retardada. Su sangre se congeló. Ella se quedó mirando la pantalla. No, no pueden darle esto, susurró. Recordó la rutina, como todos trataban las gotas como nada, un simple paso diario. Quizás no sabían realmente lo que hacía. O peor aún, tal vez alguien había decidido no importarle. En los días siguientes, Clara comenzó a observar en silencio. Ella rastreó el momento exacto en que se administraron las gotas y anotó cada cambio. El patrón era innegable. Inmediatamente después de cada dosis, Ryder se volvió lento, con los ojos vidriosos y sin reaccionar. Pero entre 6 y 8 horas después, cuando los efectos desaparecieron, comenzó a moverse nuevamente, a parpadear nuevamente y a reaccionar nuevamente a la luz. Ella registró cada detalle en un pequeño cuaderno escondido debajo de su almohada. Cada línea era una pieza de evidencia. Clara sabía que estaba entrando en territorio peligroso. Si ella hablara nadie le creería. Si se quedaba callada nunca se lo perdonaría. Esa noche, ella se quedó junto a la cuna de Ryder, observándolo dormir. Sus pestañas revoloteaban suavemente bajo la tenue luz. Parecía pacífico, tal como Gabriel alguna vez lo había parecido. Un dolor familiar regresó.
Ella colocó su mano sobre su pequeña palma y susurró: si puedes ver, si realmente puedes, te lo demostraré. Cueste lo que cueste. Afuera, las olas chocaban con fuerza contra la orilla, resonando como los latidos del corazón del mar. Clara cerró los ojos y las lágrimas resbalaron sobre su pequeña mano. Y en ese momento frágil y tembloroso, supo que la verdad ya no estaba lejos. 3 días después de que Clara descubriera el secreto de las gotas para los ojos, todavía no se lo había contado a nadie. Necesitaba más tiempo para estar segura. Y una parte de ella tenía miedo. Temía que si hablaba, nadie le creería o, peor aún, que la verdad quedaría enterrada para siempre. Esa mañana, una fina niebla cubría el cielo. Una luz pálida se filtraba a través de las ventanas de cristal y se derramaba suavemente por el suelo. Clara preparó el baño para Ryder, como todos los días. Pero hoy hizo algo diferente. Ella decidió no dejar que nadie le administrara gotas para los ojos. Necesitaba saber qué pasaría sin ellos. El agua tibia brillaba bajo la luz del sol y pequeños reflejos bailaban en la superficie. Clara cargó a Ryder en sus brazos y lo colocó suavemente en la palangana. No lloró, pero tampoco estaba sin vida. Sus ojos se movieron débilmente, captando el destello de luz en el agua. Clara contuvo la respiración y pasó la esponja por la frente. La espuma le corrió por la mejilla. Parpadeó. Esta vez, la reacción fue más rápida, más clara. Ella volvió a limpiarle más cerca los ojos. Parpadeó una vez más y luego el sonido regresó. «Mo. Mamá». Clara sonrió entre lágrimas. «Sí, cariño, estoy aquí», susurró. Pero antes de que pudiera decir más, se oyeron pasos en la puerta. Ella se giró. Jonathan Pierce estaba allí. Llevaba una camisa blanca, el abrigo sobre el brazo y los ojos cansados pero agudos. Él lo había visto todo. Su mirada se fijó en la escena que tenía delante. Clara sentada al lado de la mesa de cristal. Su hijo en una palangana de espuma blanca, levantando la cabeza y mirándola. No quedarse mirando fijamente, sino ver de verdad. Jonathan dio un paso adelante. ¿Qué está pasando aquí? No alzó la voz, pero estaba cargada de tensión. Clara se levantó rápidamente. Yo solo lo estaba bañando como siempre. Ella no terminó. Ryder se giró hacia la voz. Sus ojos buscaron. Luego miró directamente a Jonathan. El tiempo se detuvo. Jonathan se quedó paralizado y sin aliento. Se inclinó lentamente, con los ojos fijos en su hijo. «Ryder», susurró con voz temblorosa. El niño parpadeó y luego sonrió, una sonrisa pequeña y frágil, pero real. Jonathan apretó los puños, intentando estabilizarse. Su mundo entero se derrumbó y se reconstruyó en el mismo instante. Se arrodilló junto a la mesa, sin importarle su ropa cara, sin importarle que estaba temblando. Lo único que sabía era que el niño que creía haber perdido lo estaba mirando. «¿Tú puedes verme?», preguntó con la voz quebrada. Ryder no respondió, pero su pequeña mano se extendió hacia Jonathan. Una gota de agua se deslizó de la punta de su dedo a la palma de su padre. Jonathan comenzó a llorar, no sollozos fuertes, sino lágrimas silenciosas, de esas que cargan meses de desesperación. Levantó al niño con cuidado, dejando el cuerpo húmedo de Ryder descansar contra su pecho. Clara permaneció inmóvil, con un nudo en la garganta. La escena, simple pero sagrada, parecía limpiar todo el dolor que había cargado durante tanto tiempo. Jonathan levantó la vista, encontrando su mirada entre lágrimas. «¿Cuánto tiempo hace que sabes de esto?». Clara respiró hondo. 3 días, dijo en voz baja. Y creo que el problema no son sus ojos. Es la medicina que le han estado dando. Jonathan frunció el ceño. «¿Medicina?». Ella asintió. «Las gotas para los ojos. Lo comprobé. Están caducadas, y su propósito es reducir la respuesta a la luz. Creo que eso es lo que ha mantenido al escritor así». Se quedó quieto, con los ojos abiertos por la incredulidad,
la culpa y el horror. «Dios mío», murmuró. Tras un largo silencio, Jonathan habló. De nuevo, casi para sí mismo. Confiaba en todo lo que decían, los médicos, los expertos, la medicina, y ni una sola vez miré a mi propio hijo. Clara se acercó con voz suave. Nadie tiene la culpa de amar demasiado. A veces el amor simplemente se ve cegado por el miedo. Jonathan inclinó la cabeza, con los hombros temblorosos. Volvió a mirar a Ryder, que seguía observándolo, sonriendo, con la luz del sol, reflejándose en sus ojos como fragmentos de cielo. Jonathan extendió la mano y la colocó suavemente sobre la mejilla de su hijo. «Te veo ahora», susurró. «Te veo». Y en ese momento, por primera vez, se vieron de verdad. Esa noche, la mansión frente al mar resplandecía bajo una cálida luz dorada. Pero dentro de Jonathan y Clara, no había paz. Estaban sentados uno frente al otro en su estudio, una habitación que antes estaba llena de archivos y contratos comerciales, ahora convertida en una cámara de la verdad. Sobre el escritorio estaba el frasco de gotas para los ojos del que Clara le había hablado. La etiqueta estaba descolorida, la escritura apenas se veía, pero solo mirarla le ponía los pelos de punta a Jonathan. «¿Estás seguro?», preguntó en voz baja, con la voz tensa, temblando por la contención. Clara asintió, agarrando la pequeña libreta donde había anotado cada una de las reacciones de Ryder durante los últimos días. «Lo revisé. Busqué en Internet. Este medicamento está destinado a reducir la respuesta a la luz, no a tratar la ceguera. Está vencido y creo que es lo que le ha impedido reaccionar con normalidad». Jonathan permaneció en silencio durante un largo momento. El sonido de las olas resonaba débilmente a través de los cristales de las ventanas, rítmico, pero frío. Se puso de pie, abrió un cajón y sacó una caja rotulada Archivos médicos de Ryder. «Estos son todos los registros desde el día en que nació», dijo en voz baja. «Mantuve todo exactamente como me recomendó el médico. Yo nunca los miré de cerca». Clara no dijo nada. Jonathan abrió la caja. Dentro había docenas de papeles, recetas, informes de diagnóstico, resultados de pruebas y cartas del hospital escritas a mano. Los hojeó lentamente, con la mirada más aguda que nunca. Un nombre seguía apareciendo en la esquina superior derecha. «Dr. Raymond Kessler». «Aquí», dijo en voz baja, con la mano ligeramente temblorosa. «Fue el primer médico que examinó a Ryder. Me dijo que mi hijo no tenía reflejo pupilar, algo que nunca vería». Clara sacó su teléfono. «¿Puede mostrarme su nombre completo?». Él asintió y le entregó el papel. Ella lo escribió en la barra de búsqueda. Tras unos segundos, aparecieron varios resultados en la pantalla. Leyó en voz alta, con voz temblorosa. «Dr. Raymond Kessler, con la licencia médica revocada el año pasado por realizar tratamientos experimentales no autorizados en bebés». El aire se congeló. Jonathan levantó la vista, con los ojos abiertos, incrédulos. «¿Dijiste revocada?». «Sí», susurró Clara. «Estaba siendo investigado por recetar la medicación equivocada a varios bebés. Algunos perdieron temporalmente el reflejo de la luz, igual que Ryder». Jonathan se hundió en su silla, agarrándose la cabeza con ambas manos. Su cuerpo temblaba, no de ira, sino de culpa. «Dios mío, ¿qué les he permitido hacerle a mi hijo?». Clara apoyó la mano en el escritorio, con un tono suave pero firme. «No lo sabías. Se aprovecharon de tu confianza, pero ahora lo has visto tú mismo. Ryder no es ciego, señor Pierce. Lo han mantenido en la oscuridad». Siguió un largo silencio. Solo el viento y las olas distantes llenaban el espacio entre ellos. Finalmente, Jonathan levantó la vista con los ojos enrojecidos. «¿Qué hacemos ahora?». «Primero», dijo Clara, «dejamos de tomar la medicina». «Ni una gota más». Asintió. «Lo prometo». Entonces, como si recordara algo, se levantó y fue a otro armario,
rebuscando entre montones de papeles viejos. Todavía conservo los recibos y las recetas originales de la clínica de Kessler. Ella se unió a él, ayudándolo a revisar los archivos. En un sobre desgastado, firmado por el doctor Kessler, encontraron la primera receta, que indicaba claramente la dosis del medicamento y una nota. Continuar el uso a largo plazo para mantener la estabilidad. Clara apretó los puños. Estabilidad. Estaba cegando al niño. Jonathan la miró y luego miró el papel que tenía en la mano, con la voz quebrada. Confiaba en él. Después de la muerte de mi esposa, no podía pensar con claridad. Solo quería salvar a mi hijo, y nunca cuestioné nada. Ella habló en voz baja. Ya lo has salvado. Solo que aún no lo sabías. Jonathan bajó la cabeza, con las manos temblorosas. Entonces, apenas por encima de un susurro, dijo, nadie volverá a hacerle daño a mi hijo, ni siquiera yo. Clara apretó los labios, con los ojos llenos de una fuerza silenciosa. Necesitamos que esta verdad se sepa, no solo por Ryder, sino por cada niño al que ha hecho daño. Jonathan la miró a los ojos y guardó silencio un largo instante. Luego se giró hacia la ventana, contemplando el mar oscuro y tormentoso. La luz de la luna le iluminó el rostro. Ya no era el de un hombre destrozado por el dolor, sino el de un padre renacido en la verdad. Se volvió hacia ella con voz firme. Mañana llamaré a mi abogado. Quiero iniciar una investigación. Clara asintió y su corazón se aceleró. Por primera vez, no vio oscuridad en sus ojos, solo la luz de la verdad. Afuera, la ola golpeó los acantilados con fuerza renovada, como si fuera eco de su resolución. La tormenta había pasado, pero la lucha por la justicia recién comenzaba. A la mañana siguiente, la primera luz del amanecer se filtró a través de las cortinas blancas de la mansión frente al mar. Había pasado tanto tiempo desde que Jonathan dejó que la luz del sol llenara su casa. Antes lo mantenía todo cerrado, las ventanas, las cortinas, hasta su corazón. Pero hoy todo fue diferente. Ryder yacía sobre una alfombra suave en la sala de estar. Su pequeño cuerpo se movía ligeramente y sus ojos brillaban más que nunca. Clara se sentó a su lado y observó en silencio. No había gotas, ni medicamentos, nada entre el niño y el mundo real. Jonathan bajó la escalera y se detuvo en el último escalón. Él no habló, solo observó. La luz de la mañana brillaba en el cabello de Ryder como un tenue halo. Mira, susurró Clara. Él está siguiendo la luz. Jonathan se acercó más. En sus manos, Clara sostenía un pequeño espejo, inclinándolo para reflejar la luz del sol en un rayo danzante en el suelo. Los ojos de Ryder se movieron con él poco a poco, lento pero claro. El niño vio. La respiración de Jonathan se entrecortó y su corazón latía con fuerza. Se arrodilló junto a su hijo y se inclinó, susurrando, Ryder, ¿puedes ver eso? Esa es la luz, hijo. El niño no respondió, pero sonrió. Una sonrisa real, cálida y plena, ya no aleatoria ni vacía. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Ella le entregó a Ryder un bloque de juguete rojo. Lo miró fijamente por un momento, luego extendió la mano y lo tocó. Ese simple toque hizo que ambos adultos contuvieran la respiración. Está aprendiendo a ver, susurró Clara. No, dijo Jonathan en voz baja, con la voz quebrada por la calidez. Está aprendiendo a vivir. Desde ese día, cada mañana comenzaba con luz de sol. Clara descorrió las cortinas y dejó que el día entrara a raudales. Jonathan trabajaba menos y pasaba más tiempo con su hijo. Crearon un nuevo ritual, la hora de la luz. Clara cortó trozos de papel de colores en círculos, triángulos y estrellas, y los pegó con cinta adhesiva a las ventanas. La luz del sol los atravesaba, pintando las paredes con dibujos brillantes. Ryder seguía cada mancha de color, emitiendo pequeños sonidos de alegría. Jonathan rió, un sonido que no había emitido en meses. Cada vez que Ryder reía, sentía que un pedazo de su corazón se recomponía.
Al principio, solo era luz. Luego llegó el sonido. Clara tocaba melodías suaves para que Ryder las escuchara. Cuando las notas llenaban el aire, giraba la cabeza, buscando. Cada vez que oía la risa de Jonathan, él también reía. En pocas semanas, la mansión que una vez parecía una tumba de silencio se transformó en un verdadero hogar. La luz y la risa recorrían sus pasillos, llenando los espacios que el dolor había ocupado. Una tarde, mientras Clara limpiaba la mesa, oyó pasos detrás de ella. Jonathan estaba allí con Ryder en brazos. El niño señalaba hacia la ventana donde la luz dorada del atardecer pintaba la pared con rayas brillantes. «¿Te gusta la luz, verdad?», preguntó Jonathan con la voz llena de asombro. Ryder asintió levemente, moviendo los labios. «La luz». La habitación quedó en silencio. Jonathan se volvió hacia Clara. Ella se tapó la boca con la mano, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Fue su primera palabra: luz. Jonathan se agachó, abrazando a su hijo, riendo entre lágrimas. «Así es, Ryder. Esa es la luz, y tú la trajiste a nosotros». Esa noche, compartieron la cena, no como jefe y criada, sino como algo mucho más cercano a la familia. Jonathan le contó a Clara sobre su difunta esposa, sobre los años antes de que todo se derrumbara. Clara escuchó en silencio, a veces sonriendo, a veces apartando la mirada para ocultar su emoción. Antes de levantarse de la mesa, Jonathan dijo en voz baja: «Gracias, Clara. Sin ti, todavía estaría viviendo en la oscuridad». Ella respondió suavemente: «No, señor Pierce. Ryder te trajo de vuelta a la luz. Acabo de abrir la ventana». Afuera, las olas susurraban contra la orilla, pero el sonido ya no era solitario. Se mezcló con el ritmo de una casa que finalmente había despertado del largo sueño del dolor. Una semana después de que Jonathan decidió presentar la demanda, el ambiente en la mansión era completamente diferente. La luz y la risa todavía estaban allí, pero debajo de todo fluía una nueva corriente: la determinación. La sala de estar se había convertido en un espacio de trabajo temporal. Sobre la mesa había pilas de archivos, copias de recetas, fotografías, certificados vencidos e informes de otros hospitales. Clara estaba sentada en la esquina de la mesa, anotando cuidadosamente cada pequeño detalle en su cuaderno mientras Jonathan hablaba por teléfono con su abogado. «Sí, quiero presentar una demanda oficial», su voz era profunda y decidida. «No solo por mi hijo, sino por todos los demás niños que fueron engañados». Cuando colgó, Clara levantó la mirada. «¿Qué dijo el abogado?» «Estará aquí esta tarde», respondió Jonathan. «Necesitamos preparar todas las pruebas». Los dos trabajaron incansablemente durante toda la mañana. Clara organizó sus notas, recortando cada hoja en orden cronológico mientras Jonathan revisaba los archivos médicos, marcando las irregularidades en rojo. Cada línea en el papel ahora parecía como una vieja herida que se reabrió. Esa tarde sonó el timbre. Entró un hombre de mediana edad con traje gris. Era el señor Richard Hayes, el abogado que Jonathan había contratado. Su rostro estaba tranquilo, su mirada aguda, pero no fría. «Señor Pierce», dijo, estrechándole la mano. «He revisado los archivos. Tenemos un caso muy sólido, pero necesitaremos un testigo». Jonathan asintió y se volvió hacia Clara. «Ella es quien lo descubrió todo». El señor Hayes miró a Clara y esbozó una leve sonrisa. «Tú eres quien salvó al niño». Clara se sonrojó levemente e inclinó la cabeza. «Acabo de ver lo que otros pasaron por alto. Y eso», dijo el señor Hayes, «es exactamente lo que más necesita la justicia». Se sentaron. Jonathan volvió a contar toda la historia, desde la muerte de su esposa hasta el diagnóstico de ceguera, los meses de desesperación, el momento en que Ryder llamó a mamá en la bañera, y finalmente, el descubrimiento de las gotas para los ojos caducadas. Clara añadió cada pequeño detalle, con voz temblorosa pero firme. El señor Hayes tomó nota sin parar. Cuando terminaron, levantó la vista con tono serio. «Lo que acabas de compartir podría dar lugar no solo a una demanda, sino a una investigación nacional». Jonathan apretó los puños.
No me importa la reputación. Solo quiero que se sepa la verdad. Clara asintió. Y para asegurarme de que ningún niño tenga que vivir en la oscuridad por el error de un adulto. Una vez que la verdad salió a la luz, Jonathan y su abogado presentaron oficialmente una demanda contra el Dr. Raymond Kessler por fraude médico y daños a bebés. Clara se convirtió en la testigo más importante. En el tribunal, describió cómo descubrió el medicamento caducado y las reacciones reales del autor tras su suspensión. Su testimonio dejó a toda la sala en silencio. Jonathan también subió al estrado, admitiendo su error por haber confiado ciegamente y afirmando que nunca permitiría que otro niño viviera en la oscuridad por la negligencia de un adulto. Tras muchos días de juicio, se revelaron todas las pruebas. El tribunal declaró culpable al Dr. Raymond Kessler, revocó permanentemente su licencia médica y lo condenó a 10 años de prisión por fraude médico y daños a la salud infantil. Al salir del juzgado, Jonathan solo pronunció una breve frase ante la prensa. La justicia no puede devolver los años que mi hijo pasó en la oscuridad, pero tal vez pueda asegurar que ningún niño vuelva a perder su luz. Clara salió a su lado, sosteniendo a Ryder en brazos. El pequeño se estiró hacia la luz del sol, sonriendo radiante. Y en ese momento, ambos supieron que la luz finalmente había triunfado. Meses después del juicio, la vida volvió lentamente a la paz. Pero ya no era la paz del silencio y la soledad. Era la calma que llega después de una tormenta. La mansión costera, que una vez había sido oscura, ahora estaba llena de luz. Las cortinas blancas siempre estaban abiertas, dejando entrar el aroma a sal y el suave sonido de las olas al rozar la orilla. Dentro de esa casa, ya no había llantos, solo risas. Una mañana, al amanecer, Ryder se detuvo y se volvió hacia Clara, con voz brillante y curiosa. «Señorita Clara, ¿por qué brilla tanto el sol?» Ella sonrió, se inclinó y le cepilló el cabello con suavidad. «Porque no le teme al jinete oscuro». Jonathan estaba de pie detrás de ellos, escuchando la conversación. Una leve sonrisa cruzó su rostro. La luz del sol rozó sus rasgos, y en sus ojos, la mujer que tenía ante él ya no era solo una criada. Era la luz que lo había sacado del abismo. Esa noche, Jonathan estaba sentado en la sala de estar. Sobre la mesa había una foto de Ryder, el niño radiante de alegría, sosteniendo la brillante cuchara de plata que una vez tanto había amado. La luz del sol que entraba por la ventana le daba en el rostro, haciendo que sus ojos parecieran abarcar todo el cielo. Clara entró con un pequeño ramo. «¿Aún conservas esa foto?» Jonathan sonrió. «Sí, la miro todas las mañanas». Clara sonrió suavemente, colocando las flores en un jarrón. Ryder crecerá sabiendo que su padre luchó por la verdad, por su hijo y por todos los demás niños también. «Gracias a ti, Clara», dijo Jonathan lentamente. Clara hizo una pausa y luego esbozó una leve sonrisa melancólica. «Solo hice lo que tenía que hacer». Jonathan la miró con una mirada cálida. «Gracias. Eres el milagro que Dios me envió en forma de escritor».